Hoy en Red Internacional vamos a hablar de la ofensiva de Trump en América Latina. ¿Qué objetivo tiene la movilización de la Armada norteamericana en el Mar Caribe? ¿Y cómo juega acá la disputa con China? También vamos a hablar de la reunión entre Trump y Xi Jinping y de qué está pasando con Trump en el frente interno con las movilizaciones del movimiento No Kings. Bueno, sobre todo esto vamos a hablar con Jimena Goldman de Left Voice desde Nueva York. Y como siempre les vamos a pedir que colaboren con este programa y con todos los de La Izquierda Diario Más. Si se asocian al canal nos van a ayudar para que este proyecto pueda seguir en pie. Arrancamos. Vamos a empezar a hablar de la ofensiva de Trump en América Latina. Pero antes veamos el video que preparó Guille Stola sobre el tema. Estados Unidos volvió a desplegar su maquinaria militar en América Latina. No es una operación aislada. Más de 4.500 soldados y marineros, 2 portaaviones, incluido el más grande que tiene, y un submarino nuclear. Todo concentrado en el Caribe, con base en Puerto Rico, y con una supuesta misión: combatir el narcoterrorismo. El objetivo real: recomponer su hegemonía en su patio trasero. Como tantas veces, la jugada empieza con Donald Trump y su carrera política. Quiere dos cosas. Primero, mostrar mano dura para la campaña presidencial. Y segundo, recuperar influencia en Latinoamérica frente al avance de China en la región. Y para eso eligió un enemigo: Venezuela y Nicolás Maduro. Acusó, sin presentar una sola prueba, que Venezuela es origen del fentanilo y que Maduro tiene vínculos con el Tren de Aragua. Nada nuevo. Washington elige un país, inventa una amenaza y construye su guerra. Que no se malinterprete igual, Maduro no es antiimperialista. Durante años negoció con las petroleras estadounidenses buscando normalizar relaciones. Buscando en Venezuela a todas las empresas estadounidenses que le vendemos petróleo, que tenemos relaciones históricas para una reunión urgente. Pero en el tablero geopolítico, cuando el imperialismo decía avanzar, no importa cuántas concesiones se hagan. ¿El resultado? La mayor operación militar estadounidense de la región en décadas. Y respaldados por cero evidencia, pero con total impunidad, bombardearon embarcaciones civiles matando al menos a 60 personas bajo la etiqueta de narcotraficantes. Esto ya lo conocemos. Primero demonizan, después intervienen y finalmente dejan muerte y caos. Mientras tanto, Trump avisó que podría usar fuerzas secretas de la CIA para derrocar gobiernos y amenazó directamente a Gustavo Petro en Colombia. Esta no es una guerra contra las drogas. Es una operación para reimponer la autoridad imperial en América Latina por la fuerza. Por eso, hay que rechazar totalmente a la agresión imperialista y a las sanciones contra Venezuela y exigir que se vayan las tropas y los buques del Caribe. El mensaje tiene que ser claro: en América Latina no hay reyes, ni coronas, ni tutores extranjeros. Bueno, ¿qué es toda esta ofensiva que viene desplegando Trump en el Mar Caribe? Lo primero es que hay que tomar dimensión de la movilización militar de la que estamos hablando, ¿no? Para darse una idea, la revista Atlantic decía que es la mayor acumulación de barcos en la región desde la crisis de los misiles cubanos de 1962, es decir, enorme, ¿no? Está el portaaviones Gerald Ford, que es el más grande del mundo, acompañado, entre otros, por 3 destructores con capacidad de lanzar alrededor de 180 misiles crucero Tomahawk, ¿no? Bombardeos B-1, bombarderos B-52, todo eso sobrevolando las costas de Venezuela y todo un despliegue enorme. Con esta movilización, más del 10% de los activos navales estadounidenses están desplegados en el área que controla el Comando Sur. Es decir, el Comando Sur es el que supervisa las operaciones de Estados Unidos en América Central y el Caribe. Bueno, la pregunta entonces es: ¿para qué semejante despliegue militar? Claro, ya van más de 60 ejecuciones sumarias bajo ese supuesto argumento de que transportaban drogas en el Mar Caribe y desde hace un par de semanas también en el Pacífico. Pero es evidente que para bombardear pequeños barquitos no se va a necesitar el portaaviones más grande del mundo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que busca Trump con esta diplomacia de las cañoneras? ¿Es una amenaza para presionar a Maduro o forzar una división, digamos, del régimen venezolano? ¿Es el complemento de acciones encubiertas de la CIA que Trump ya anunció que había autorizado en Venezuela?
o son preparativos para una acción militar directa contra Venezuela. Bueno, todavía no está claro, pero hay rumores de todo tipo. Pero antes de meternos en eso, que es todo un tema, lo que sí es claro es que toda esta movilización, que cuesta millones de dólares por día, tiene el objetivo más general de reafirmar el control geopolítico y económico del imperialismo sobre la región, asegurar su dominio y los intereses de las grandes corporaciones petroleras, financieras y bueno, y obviamente los intereses militares de Estados Unidos. Y esta movilización militar es parte de una política más amplia que está esbozando Trump para la región. Bueno, ya se empieza a hablar de la fusión de dos políticas que tuvo el imperialismo norteamericano. Por un lado, la clásica guerra contra las drogas, que arranca ya por los 70 con Nixon y que en las últimas décadas incluyó el Plan Colombia, ¿no? Y que, como sabemos, de combate al narcotráfico tiene muy poco. Esa es una forma de cubrir la presencia militar imperialista en la región. Y por otro lado, la otra política, la llamada guerra contra el terrorismo, que largó Bush después del 2001 y que sirvió de justificación de todo tipo de asesinatos extrajudiciales, torturas, guerras unilaterales, etc., ¿no? El propio ministro de Guerra, como se llama ahora, Pete Hegseth, salió a decir que quienes Estados Unidos considere narcos van a ser tratados como terroristas igual que Al Qaeda, ¿no? Esta es la justificación que están dando de las ejecuciones sumarias en el Mar Caribe y en el Pacífico frente a los cuestionamientos externos, incluso de la ONU, e internos también. De hecho, el comandante del Comando Sur, Alvin Hoxley, anunció hace poco que va a renunciar ahora en diciembre. Sí, como vos decías, estamos en uno de los momentos de mayor escalada imperialista de Estados Unidos hacia Venezuela y todavía no está claro cuál va a ser el próximo paso. Hay diferentes rumores. Por ejemplo, el Wall Street Journal aseguraba que Estados Unidos ya tenía sobre la mesa atacar objetivos militares en Venezuela. Y el Miami Herald incluso llegó a plantear que esto podía ser cuestión de días. Esto fue negado por Trump, pero sabemos que eso tampoco quiere decir mucho en este contexto, ¿no? Mientras hay otros que venían diciendo que toda la operación se trataba, digamos, de hacer una presión in extremis para que sectores del ejército y civiles que son actualmente parte del régimen rompan con Maduro y lo entreguen. Bueno, claro que con todo este despliegue naval y militar de las dimensiones que vos mencionabas, un ataque directo también es una posibilidad muy grande. Ahora, todo esto no se limita solo a Venezuela, ¿no? Trump también viene escalando mucho contra Colombia, a la que ya le está aplicando sanciones económicas y ahora puso directamente en la mira a Petro. Primero le negaron la visa para entrar en Estados Unidos, pero después lo incluyeron a él junto con su familia en una lista de personas sancionadas por supuestas relaciones con el narcotráfico. Es una lista que se la conoce como lista Clinton. Bueno, por este hecho, hace unos días una empresa se negó a recargar combustible al avión presidencial en el que viajaba Petro hacia Arabia Saudí con la excusa de que podían tener represalias del Tesoro de Estados Unidos. Bueno, todo esto hay que entenderlo, como vos ya decías, en el marco de una política para reafirmar el control geopolítico en la zona. Y hay que tener en cuenta que Colombia fue históricamente un aliado estratégico de Estados Unidos en América Latina. Su ejército fue entrenado y financiado por Estados Unidos. Incluso llegó a actuar muchas veces a favor de Estados Unidos en la ofensiva contra Venezuela. Ahora, en cambio, Petro viene de repudiar las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe y además cuestionó a Trump y a Netanyahu en Naciones Unidas por el genocidio en Gaza. Bueno, todo esto irritó aún más al presidente norteamericano y también a la derecha colombiana. Sí, toda esta presión en Colombia también parece apuntar como mínimo a influir en las elecciones del año que viene para que para poder tener un futuro gobierno
adicto en Colombia y largar lo que se está discutiendo, que es una especie de plan Colombia 2.0, ¿no? Y bueno, y en Venezuela también toda esta ofensiva imperialista tiene aliados internos como María Corina Machado, que es la representante de la oligarquía más rancia del país. Ya en su momento había pedido públicamente una invasión de Estados Unidos para supuestamente liberar a Venezuela, ¿no? Y ahora le dieron el Premio Nobel de la Paz, muy bizarro todo. Y el que salió a pedir la intervención desde tus pagos, ahí desde Madrid, estos días fue Leopoldo López, otro de los golpistas clásicos de Venezuela, ¿no? Bueno, ahora bien, del otro lado tenemos a Maduro, que es la cabeza de un régimen bonapartista que concentra el poder en manos de una burocracia cívico-militar, que totalmente enriquecida, ¿no? Tiene un discurso antiimperialista, pero no pasa de lo retórico. Frente a las sanciones económicas yanquis, de hecho no viene haciendo más que descargar la crisis sobre el pueblo trabajador, sobre los salarios, las condiciones de vida, entregando los recursos naturales a China y a Rusia para que los saqueen, ¿no? Incluso trascendió públicamente, que esto salió en varios medios, que le había ofrecido a Trump una entrega mayor de recursos nacionales a Estados Unidos para, negociando, él poder quedarse en el poder, ¿no? En Maduro. Y el gobierno de Maduro, al mismo tiempo que es víctima de los ataques de Trump, también es el responsable de debilitar la capacidad de movilización popular. Con el llamado decreto que sacó de estado de conmoción exterior, de algún modo Maduro busca reforzar el control interno, que es un control que va en primer lugar también contra los trabajadores y contra la protesta social. Todo esto obviamente va 100% en contra de poder desplegar la potencia del pueblo trabajador para poder enfrentar la ofensiva de Trump. Y esta es la clave de una pelea que es también de toda la clase trabajadora y de los pueblos latinoamericanos, así como de la clase trabajadora de Estados Unidos y a nivel global, ¿no? Depende de la clase trabajadora. Las burguesías de la región, con más o menos entusiasmo, van a negociar cómo acomodarse con Trump y esto más o menos lo estamos viendo, ¿no? Sí, y de hecho en ese sentido se puede entender, por ejemplo, la reunión reciente que tuvo Lula con Trump en Malasia en el marco de la gira de Trump por Asia. Recordemos que se venía de mucha tensión, ¿no? Con Brasil. Estados Unidos llegó a imponer aranceles del 50% a Brasil, anunciados además como un apoyo político directamente a Bolsonaro. Ahora, después de algunos gestos de distensión que hubo por ambas partes, Trump y Lula finalmente se dieron la mano y Trump incluso dijo que era un gran honor estar con el presidente de Brasil. Bueno, desde el gobierno de Lula presentaron esto como un triunfo político, aunque todavía la verdad que está por verse hasta dónde avanzan las negociaciones. Y al mismo tiempo, el gobernador de Río de Janeiro, que es de extrema derecha y cercano al bolsonarismo, llevó adelante en estos días una masacre brutal, asesinando a más de 130 personas, en su mayoría jóvenes negros de las favelas de Río. Y todo esto presentado además como un éxito en la lucha contra el narcotráfico y el Comando Vermelho. Es decir, que lo hizo utilizando los mismos discursos y métodos reaccionarios del trumpismo. Claudio Castro, el gobernador de Río, dijo que las personas que había asesinado eran narcoterroristas, los mismos términos que usa Trump en el Mar Caribe. Incluso la CNN informó que Castro había compartido informes sobre estas posibles operaciones con Estados Unidos, buscando así legitimar y facilitar una mayor intervención del imperialismo estadounidense en el país. Sí, bueno, sobre este tema les recomiendo la declaración que publicaron los compañeros de Esquerda Diario de Brasil, que creo que aborda
aborda este problema más profundamente que bueno, está conmocionando no solo Río de Janeiro, ¿no? Sino a nivel internacional y desde ya Latinoamérica. Y bueno, si vamos a otro actor de peso en América Latina, tenemos que hablar del gobierno mexicano, que ahora logró aplazar la aplicación de algunos de los aranceles que Estados Unidos ya había anunciado y que iban a entrar en vigencia desde el 1 de noviembre. Por lo tanto, siguen abiertas las negociaciones sobre este tema. Pero hay que decir que todo esto, este aplazo, fue en base a una política bastante conciliadora por parte de Sheinbaum, que le viene concediendo a Trump en aspectos centrales como el control migratorio en las fronteras o con las extradiciones de decenas de integrantes de cárteles de la droga, o incluso tomando cierta distancia en las relaciones comerciales con China. Todo esto fueron medidas que varios analistas calificaron como una política para congraciarse con Trump. Bueno, en este escenario, como agente incondicional de Trump, lo tenemos a Milei, ¿no? Que es una pieza clave para toda esta ofensiva del imperialismo norteamericano en la región y todo este objetivo, digamos, de recuperar terreno frente al enorme avance de China en las últimas décadas. Bueno, de ahí la injerencia inédita de Trump en la elección legislativa de la semana pasada, ¿no? Una injerencia no solo económica a través de, bueno, del swap de 20.000 millones de dólares, etc. Bueno, con Bessent vendiendo dólares en el mercado argentino como si fuera ministro de Economía de acá, ¿no? Sino también política, con Trump amenazando directamente a la población que si Milei no ganaba la elección, el país se iba a quedar sin apoyo norteamericano y se iba a hundir. Sí, ¿no? Increíble, una amenaza imperialista directa diciendo o votan a Milei o es el caos, ¿no? Más o menos. Bueno, esta amenaza de usar esta campaña de miedo, digamos, a una catástrofe económica no fue menor, digamos, fue un factor, de hecho, actuante, creo, en el resultado de la elección que terminó ganando Milei, ¿no? Ahora bien, a diferencia, y esto es importante recalcarlo, a diferencia de cuando ganó la elección presidencial en 2023, que tuvo el apoyo de un sector de la juventud trabajadora, en particular de la juventud precaria. Bueno, ahora ya no parece ser el caso. La mayoría de los análisis de la composición del voto sugieren que lo que logró movilizar es la base electoral, digamos, que apoyó en su momento al macrismo, digamos, un sector social con mucho más peso de sectores socioeconómicos medios o medios altos, bueno, aunque hay diferencias también por provincia, ¿no? Pero bueno, el otro dato, por otro lado, la estrategia del peronismo, incluida la burocracia sindical, de aparecer como oposición a su majestad, cada vez más de derecha, bueno, fracasó completamente. Y contra la justificación que vuelve a plantear el peronismo de que todo va a la derecha para fomentar la resignación acá, bueno, el Frente de Izquierda hizo una elección histórica con Miriam Bregman con más del 9%, quedando tercera fuerza en la ciudad de Buenos Aires. También Nico del Caño salió tercero en la provincia de Buenos Aires. El Frente de Izquierda quedó como tercera fuerza, que en la provincia de Buenos Aires es la que concentra una gran parte de la clase trabajadora del país, ¿no? Y también tenemos el caso de Alejandro Vilca en Jujuy, que sacó un 10%. Bueno, ahora se trata de redoblar la organización de la fuerza de la clase trabajadora para enfrentar a Milei, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, acá desde el Estado español seguimos mucho la elección y el domingo seguimos los resultados. Miriam había estado acá en mayo presentando su libro y tuvo mucha repercusión. Y de hecho les cuento que en la votación que se hizo acá de los residentes argentinos en Madrid, a Miriam Bregman le fue muy bien. Sí, lo vimos. Bueno, bien. Y al igual que vos mencionabas, en el caso de Argentina, toda esta ofensiva de Estados Unidos hacia América Latina
En realidad la tenemos que situar en el marco de la disputa con China. China viene avanzando mucho en lo que históricamente es el patio trasero de Estados Unidos y hoy, de hecho, llega a ser el primer socio comercial en países como Perú, Brasil o Chile, o el segundo socio comercial si consideramos la región de conjunto, superando a la Unión Europea. Por ejemplo, ese megapuerto de Chancay en Perú, que está controlado en un 60% por la empresa estatal china COSCO, es uno de los grandes ejemplos de este avance, ¿no?, de China en la región, que también viene creciendo, por ejemplo, en la influencia financiera, con muchos créditos a cambio de quedarse con infraestructura o proyectos extractivistas. Y todo esto evidentemente le preocupa mucho a Estados Unidos. Algunos dicen que hoy Trump quiere implementar una especie de doctrina Monroe 2.0. ¿Y qué sería esto, no? La doctrina Monroe de 1823 es la que se hizo conocida con ese lema de América para los americanos. Era una política de Estados Unidos para afirmar su influencia creciente en toda la región frente a las potencias europeas que en ese momento estaban en total retroceso. Está claro que la idea en realidad era América para los norteamericanos o para los estadounidenses, para ser más precisos. A esta doctrina se le incorporó después, en 1904, lo que se conoce como el corolario de Roosevelt, que directamente ya establecía el derecho de Estados Unidos a intervenir militarmente en otros países de América si estos tenían malas acciones o, bueno, había problemas, ¿no? Evidentemente era una forma de justificar ese papel de policía en América Latina. Bueno, en ese sentido podría ser acertado hablar hoy de una doctrina Monroe 2.0, pero con la salvedad de que ahora no estamos en ese momento de ascenso de la hegemonía norteamericana en la región, sino que más bien lo que estamos viendo es una crisis o un declive de esa hegemonía. Sí, y sobre esto, sobre la relación con China, el pasado jueves estuvo la reunión entre Trump y Xi Jinping, ¿no?, en Corea del Sur, que fue el cierre, digamos, de la gira de Trump por Asia, que durante toda la semana. Y bueno, la reunión terminó no con un acuerdo en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, sino con una tregua, digamos, frágil, por decirlo de algún modo, que para resumir el contenido, podríamos decir, bueno, China aflojó con las restricciones a las exportaciones de tierras raras, que son un insumo básico de la industria, especialmente la industria de punta, etc. Y también en la compra de soja estadounidense, ¿no?, que venía restringiendo. Y a cambio, Trump le bajó a China los aranceles especiales un 10%, con lo cual los aranceles totales a los productos chinos quedaron alrededor en 45%. Y por otro lado, se comprometió a habilitar la exportación de microchips a China, aunque, por lo que se dice, no de los más avanzados, ¿no? Es decir, un toma y daca donde muchos analistas dicen, bueno, yo coincido, Trump salió perdiendo. Al principio parecía que se iba a llevar puesto a China y terminó negociando, de hecho, de igual a igual. Y eso porque la burocracia china encontró un punto débil de Trump con el tema de las tierras raras, de las cuales China controla el 90% del mercado global. Y bueno, la pregunta es un poco, a partir de todo esto que pasó en la gira de Trump por Asia y esta reunión con Xi Jinping, cómo se relaciona, ¿no?, esta tregua con lo que planteabas muy bien vos antes sobre la escalada de la disputa entre China y Estados Unidos en América Latina. Y bueno, es que justamente Latinoamérica parece convertirse en uno de los escenarios, si no el principal, de la disputa con China, donde el imperialismo norteamericano quiere revalidar su carácter de hegemón americano, esto de la doctrina Monroe 2.0 que decías vos. De alguna manera es lógico que Trump piense
la expulsión de China de América Latina como preparación para un enfrentamiento superior con China. Y bueno, por eso hay que mirar también la otra parte de la gira de Trump por Asia, donde se dedicó a consolidar un conjunto de aliados como Japón, Malasia, Corea del Sur, para contener a China. Aunque bueno, acá tampoco muy bien no le fue, digamos. Sí, bueno, Trump volvió de esa gira asiática celebrando acuerdos comerciales y proyectos de inversiones con varios países, y en Japón hubo toda una puesta en escena sacándose fotos con la nueva primer ministra, que es conservadora, Sanae Takaichi. Aunque la realidad es que aún no se concretaron todas esas promesas de inversión que hizo Japón a cambio de que Trump le rebajara los aranceles hasta un 15%. Así que, como vos decías, tampoco le fue tan bien. Ahora, la verdad es que donde está teniendo más problemas en los últimos días Trump es en el frente interno. Si te parece, veamos el video que preparó Mati Medina sobre las protestas y las movilizaciones que se vienen dando en Estados Unidos. Dale. Cuando un alcalde en Estados Unidos dice públicamente que hace falta una huelga general, no estamos frente a una protesta más. Estamos frente a millones diciendo basta. El sábado 18 de octubre, más de 7 millones de personas salieron a las calles en todo el país bajo la consigna No Kings. No a Trump, no al autoritarismo, no al ajuste ni a la represión. Las imágenes fueron contundentes. En Nueva York marcharon más de 100.000 personas. En Chicago, 250.000 coparon el centro. Movilizaciones masivas también en Los Ángeles, Boston, Detroit, San Diego y miles de ciudades más pequeñas. El eco llegó a Europa y hubo marchas en las embajadas de Estados Unidos en las ciudades de Berlín, Roma y Londres. La protesta cruzó fronteras. Las jornadas de ese fin de semana profundizan un movimiento que creció desde junio bajo una consigna clara: No Kings, no a los reyes, porque las decisiones de Trump están marcadas por autoritarismo y violencia estatal. Despidos masivos en el sector público, recortes en servicios esenciales, ataques a personas trans y comunidades oprimidas, detenciones y persecución a activistas pro-Palestina y el punto de quiebre, cacería de inmigrantes a manos del ISE, una fuerza que actúa como policía política, separa a las familias y persigue trabajadores hasta en las escuelas y hospitales. En Los Ángeles y Chicago nuevamente se intentaron frenar deportaciones. Las imágenes de miles de banderas mexicanas flameando lo dicen todo. La respuesta del gobierno, ¿cuál fue? Militarización y guardia civil en las calles. Al cierre de la jornada, organizaciones ligadas al Partido Demócrata y referentes, como Bernie Sanders, saludaron la movilización, pero para terminar llamando a votar bien. Pero los demócratas acaban de gobernar con Biden, garante de las políticas represivas y del genocidio en Gaza, y la calle no olvida. Cuando millones se levantan en la principal potencia imperialista del mundo, nada queda igual. Lo que quedó claro este fin de semana es que millones no están dispuestos a aceptar un país gobernado como monarquía, ni por Trump ni por nadie. La gente dijo No Kings, y cuando la calle toma la palabra, ningún rey es eterno. ¿Y vos, qué opinás? ¿Crees que estas luchas pueden conectar con las que atraviesan América Latina? Para hablar de todo esto que nos contaba recién Mati en su columna, vamos a charlar con Jimena Goldman desde Nueva York. Sí, además acaban de sacar la nueva revista de Left Voice y Jimena escribió un artículo muy bueno que recomendamos, lo vamos a dejar en la descripción. Hola Jimé, ¿cómo estás? Hola Jime, ¿cómo estás? Hola José, hola Mati, ¿cómo están? Recién veníamos comentando, entre otras cosas, la brutalidad y la espectacularización de las redadas del ICE contra los inmigrantes que, bueno, viene impulsando Trump para fomentar verdadero terror en toda una parte de la clase trabajadora. Además, es un gobierno que vemos que profundiza cada vez más sus rasgos autoritarios, le podríamos decir bonapartistas en términos marxistas. Para arrancar, ¿por qué no nos contás un poco cómo analizan toda esta situación? Esta segunda presidencia Trump tiene diferencias significativas con su primer mandato. Trump está adquiriendo cada vez más las características de un bonapartismo más acusado, que desafía algunas de las características del régimen bipartidista que prevaleció durante décadas de neoliberalismo, ¿no?
la segunda presidencia Trump marca el comienzo de un momento posneoliberal, ¿no? En el sentido de que no vemos restauración del estatus neoliberal que configuró el régimen bipartidista durante las últimas décadas. Desde luego que Trump exagera en su papel de rey todopoderoso y sus éxitos, pero ha logrado avances en algunos aspectos de su agenda autoritaria. El giro bonapartista, el giro autoritario de Trump se puede ver, por ejemplo, ¿no? En la violenta represión de la administración contra el movimiento pro-Palestina, que tiene características macartistas, ¿no? Neomacartistas, la ofensiva antimigrante con toda su crueldad racista, retransmitida en directo, el agresivo ataque a los estados y ciudades demócratas gobernadas por los demócratas con la ocupación virtual de ciudades como Washington, Chicago, Portland, Los Ángeles por parte de la Guardia Nacional y de ICE, y el aumento histórico del presupuesto de ICE, que está actuando de facto como una fuerza paramilitar a disposición del Poder Ejecutivo. En este marco, vos decías en tu artículo que a pesar de esa imagen de fortaleza, Trump es estratégicamente débil. Trump es estratégicamente débil en distintos sentidos. Por un lado, no es omnipotente, ni siquiera en la truculenta negociación con China, que es su enemigo número uno, de la cual ustedes ya hablaron, ¿no? Donde tuvo que retroceder. Desde el punto de vista de su agenda y programa, no ha logrado frenar la guerra en Ucrania. El cese al fuego en Medio Oriente se tambalea y ahora mismo está enfrentando el cierre del gobierno impulsado por los demócratas, que puede devenir, ¿no? En un problema para ambos partidos. Pende sobre su cabeza el escándalo Epstein, que ha simbrado a su base social junto al genocidio en Gaza, que es cada vez más cuestionado por un sector de MAGA, ¿no? Y la economía, si bien está creciendo gracias a la enorme burbuja en inteligencia artificial, está mostrando síntomas recesivos y la inflación, que aunque no esté en los niveles del gobierno de Biden, sigue impactando los precios sacudidos por las tarifas. Y por último, Trump está en sus más bajos niveles de popularidad, conserva entre un 25 y un 30% duro, y tuvo que enfrentar a 7 millones de personas en las calles el pasado 18 de octubre, que se movilizaron en todo el país en la movilización No Kings contra el autoritarismo. El trumpismo y la nueva derecha están muy lejos de ser hegemónicos política, ideológica y culturalmente en Estados Unidos, y hay una resistencia creciendo. Como contracara de esto, este 4 de noviembre, bueno, vamos a tener las elecciones a alcalde de Nueva York, donde el gran favorito es Zohran Mamdani, que es candidato del Partido Demócrata, pero también es miembro del DSA, ¿no? Del Democratic Socialist of America. Pero antes de hablar de Mamdani propiamente dicho, me interesaba preguntarte qué expresa el fenómeno de Mamdani en relación a la crisis y el descontento con el propio Partido Demócrata. Sí, bueno, por muy carismático que sea Mamdani, ¿no? El alma de su movimiento no es el mismo. La energía que rodea su campaña es, en última instancia, el producto de nuevas formas de pensar, disruptivas, ¿no? Entre la clase trabajadora, entre la juventud, sectores de las clases medias. Es una reacción a la volatilidad en el terreno internacional y nacional, ¿no? Hasta ahora este fenómeno ha sido canalizado por figuras y organizaciones neorreformistas, ¿no? Como el DCA en Estados Unidos, Die Linke en Alemania o incluso Your Party en Inglaterra, la ruptura del Labour alrededor de la causa palestina. Pero basta con echar un vistazo a cualquiera de las protestas de este último año para darse cuenta que las perspectivas y aspiraciones de estos sectores están a la izquierda, ¿no? De su representación política, incluido Zohran Mamdani. Este fenómeno tiene la posibilidad de ser más disruptivo que la energía progresista que rodeó las campañas de Bernie Sanders, que recordarán fue muy importante, pero que nunca logró desafiar su relación con el Partido Demócrata. Y esto se debe a que el llamado momento Mamdani tiene lugar en medio de una aguda crisis del régimen y un intento autoritario de abordarla. Y el régimen bipartidista se está transformando, y en ese marco el Partido Demócrata está en una crisis histórica. Para que se den una idea, una encuesta reciente del Wall Street Journal reportó que a pesar de la baja popularidad de Donald Trump, los demócratas de conjunto están peor, con solo un 33% de los votantes con una visión favorable contra un 30% de una visión desfavorable, ¿no? Entonces, la base de Mamdani está compuesta por una coalición social de trabajadores
organizados, inorganizados, o sea, sindicalizados, precarios, inmigrantes, estudiantes, jóvenes, propietarios de pequeños negocios, incluso sectores de la clase media alta. Mandani tomó como agenda cuestiones que son bien sentidas por estos sectores que frente al aumento del coste de vida en Nueva York, ¿no? Pero el entusiasmo con Mandani va más allá, porque cuestiona no solo al Partido Republicano y la codicia corporativa, sino al propio Partido Demócrata. Un sector importante de la campaña, los seguidores de Mandani, considera que el partido está subordinado a los superricos, ¿no? Y que es blando con Trump. Y luego hay un sector más a la izquierda, radicalizado de jóvenes, que está completamente indignado por el genocidio del pueblo palestino y que considera que Alexandria Ocasio-Cortez, ¿no? Que era la gran figura del movimiento de Sanders, y otros políticos llamados progresistas se vendieron, ¿no? Capitularon. ¿Cómo dirías que juega en todo este fenómeno, en particular esto último que decías del repudio al genocidio en Gaza y la solidaridad con el pueblo palestino? El impulso y el alcance de Mandani entre los jóvenes y la clase trabajadora neoyorquina se basa sobre todo en la causa palestina, ¿no? Es parte del etos, una expresión de una ruptura histórica con el sionismo, que desafía cada vez más la idea incuestionable de que la existencia del Estado de Israel es legítima sobre la base del desplazamiento y la limpieza étnica, ¿no? Y aquí vemos un poco el alma del movimiento Mandani. Esta ruptura con el sionismo, para que se den una idea, una encuesta publicada en julio por Data for Progress dice que la gran mayoría de los votantes en las primarias demócratas para la alcaldía de la ciudad de Nueva York están de acuerdo con la plataforma de Mandani en relación a Palestina, y que el 78% de los neoyorquinos cree que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, ¿no? Y que el 80% opina que Netanyahu tiene que ser arrestado. Entonces es muy profundo. Bueno, por otro lado, vienen siendo cada vez más masivas las movilizaciones de este movimiento No Kings, mostrando, ¿no?, una enorme movilización contra Trump, que tienen mucha extensión nacional y que, por lo que sabemos, también vienen muy fuertes ahí en Nueva York, ¿no? Sí, José, las movilizaciones de la coalición No Kings, conformada por decenas y decenas de organizaciones civiles, ONGs, algunos sindicatos, ha convocado ya a 2 masivas movilizaciones. La pasada, el 18 de octubre, que se calcula movilizó a 7 millones de personas en las grandes ciudades y también en pequeñas ciudades, no solo de los estados gobernados por los demócratas, sino también en estados republicanos. Y estas movilizaciones expresan mucha bronca contra el autoritarismo, pero también una gran solidaridad con los inmigrantes y en muchos casos con el pueblo palestino. Estas protestas se combinan con una creciente actividad de sectores de masas en las ciudades donde Trump ha desplazado a la Guardia Nacional y a ICE, y donde ha habido redadas brutales. Es una suerte de desobediencia civil que se expresó en Los Ángeles hace algunos meses, se está expresando en Chicago y en Portland, con grandes muestras de solidaridad contra las redadas. En Nueva York, No Kings movilizó a 200,000 personas, según los organizadores. Y una semana después, ante una aparatosa redada de ICE en pleno Chinatown, uno de los barrios más de clase obrera en Manhattan, la gente de a pie repudió la redada y sacó a los oficiales de ICE espontáneamente. Muy importante esto último que contabas. Y bueno, pero te quería preguntar sobre el movimiento obrero en particular. Digamos, a pesar de la pasividad de la burocracia frente a los ataques de Trump, las redadas del ICE, etcétera, un sector más de izquierda del movimiento obrero viene participando, ¿no? Contanos un poco, por favor. Sí, efectivamente, Matías, es escandalosa la tregua que tienen los sindicatos con Trump desde que asumió, inclusive los sindicatos de izquierda. Pero hay una vanguardia obrera que efectivamente ha batallado mucho en el último periodo para que el movimiento obrero tome en sus manos la causa palestina y la defensa de los inmigrantes. En Nueva York esta vanguardia obrera se expresa en Labor Notes, en un sector de No Kings, donde estuvo el PSC, por ejemplo, que es el sindicato de adjuntos de la Universidad Pública de la ciudad de Nueva York, que están luchando contra los recortes y, muy importante, por la reinstalación de 4 profesores despedidos por protestar por Palestina, en el marco de esta marea neomarcartista. Estuvo también el sindicato automotriz UAW, que curiosamente sindicaliza a los sindicatos universitarios en Nueva York, y son estos sindicatos universitarios que han sido especialmente reprimidos por protestar por Palestina.
y por traer al sindicato automotriz la causa palestina, ¿no? Entonces está planteadísima la unidad del movimiento, los sindicatos tienen que pasar a la acción. Muy interesante todo esto que estás contando, pero ahora si, digamos, todo como indica Mamdani gana efectivamente la elección en Nueva York, se va a encontrar gobernando la ciudad más importante de Estados Unidos, que es además la cuna del negocio inmobiliario y de la especulación financiera, con enormes intereses capitalistas en juego. Y por otro lado, Mamdani viene planteando que va a congelar los alquileres, que va a aumentar los salarios, que va a ponerles impuestos a los ricos o implementar el transporte gratuito, entre otras cuestiones. Bueno, en este escenario, digamos, ¿qué es lo que se plantea, qué contradicciones se abren y qué es lo que está planteado hacer desde su punto de vista? Mamdani como alcalde va a tener muchos retos por delante, ¿no? Pero es posible que el primero sea enfrentar cara a cara a Donald Trump, incluida la amenaza de desplazar a la Guardia Nacional y a ICE a las pobladas y densas calles de la ciudad más grande de este país. Los ataques de Trump contra los estados gobernados por demócratas están obligando a un sector nada desdeñable del Partido Demócrata a adoptar una nueva relación, ¿no?, con las masas de la que han tenido durante los últimos años, con el objetivo estratégico, en el último año en particular, con el objetivo de contener la lucha de clases, pero movilizando, apoyándose en las masas para canalizar esa energía hacia las elecciones de mitad de mandato, ¿no? Y evitando al mismo tiempo acciones independientes de lucha de clases que puedan cuestionar no solo a Trump, sino al régimen de conjunto, ¿no? El ala izquierda del Partido Demócrata, particularmente en Chicago, están desarrollando una política más fuerte, ¿no?, de colaboración de clases con este objetivo de construir una coalición social liderada por el gobierno, de la ciudad, que se apoye en las organizaciones y la actividad de la clase trabajadora para responder a la amenaza de Trump y la extrema derecha, ¿no? Estas tendencias embrionarias que se están desarrollando en Chicago son muy disruptivas en el caso de Nueva York, debido a la combinación de la voluntad de las masas de luchar contra Trump, que se notan las movilizaciones, y por otro del posible aflojamiento de las riendas, ¿no?, de la clase trabajadora por parte de el gobierno de la ciudad, potencialmente el gobierno de Mamdani, ¿no? Entonces está abriendo una ventana para que la clase trabajadora, los oprimidos, tomen las riendas de la lucha contra Trump, expulsando a ICE de la ciudad y desarrollando la lucha de clases, ¿no? Pero esta ventana solo puede abrirse más si las bases de los sindicatos y las bases de los movimientos sociales obligan a sus líderes a construir la resistencia contra Trump y a unirse, a unir a todos los sectores, que es fundamental. En Nueva York, vamos a ver si Trump opta por tomar represalias agresivas contra la elección de Mamdani a corto plazo y seguramente estaremos siguiéndolo en este programa, ¿no? Sin embargo, el desafío y la amenaza siguen siendo los mismos. La izquierda socialista no puede intervenir escondiéndose en la sombra del ala izquierda del Partido Demócrata. Cualquier reforma que pueda afectar de alguna manera los intereses de las grandes empresas, incluso de la forma limitada que propone Mamdani, se enfrentará a la consternación y el desafío no solo de Trump, sino también de miembros de su propio partido, como la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, que representa a los verdaderos dueños de esta ciudad, ¿no?, que son Wall Street, las compañías de seguros, las corporaciones, las desarrolladoras inmobiliarias, el lobby sionista, la iglesia, en un contexto de auge de la extrema derecha, crisis económica y el declive hegemónico de Estados Unidos. Lo que los capitalistas ofrecen a la clase obrera es austeridad, inflación, represión, represión sindical y políticas anti-inmigración. Así que hay poco espacio para las reformas de Mamdani y hay espacio para que surja un tercer partido, ¿no? Un partido de la clase obrera que represente sus intereses, no los de los capitalistas, un partido que para cientos y cientos de activistas tendría que levantar un programa socialista, porque hay esa ilusión, ¿no?, antiimperialista, que le dispute a los dos grandes partidos del capital la representación de la vasta y diversa clase obrera estadounidense, ¿no?, en Nueva York, pero también a escala nacional. Esta es la perspectiva por la que estamos peleando acá en Le Voice con nuestras ideas y nuestro programa. Bueno, Jimé, muchas gracias por la entrevista. La verdad, bueno, está muy interesante el escenario allá. Bueno, vamos a seguir, obviamente, lo que pasa el martes y lo que viene pasando ahí con las movilizaciones y todo, que
Es muy interesante el proceso que se está viviendo en Estados Unidos, así que seguramente te vamos a estar llamando pronto. Te mandamos un abrazo desde acá. Gracias, Jimé. Gracias a ustedes, nos vemos pronto. Bueno, para ir cerrando, me parece que es muy importante ver de conjunto los movimientos que fue haciendo Trump, ¿no? Por un lado, esto que hablábamos, la ofensiva redoblada de Trump sobre América Latina para reafirmar el dominio del imperialismo norteamericano en el continente contra China. Y por otro lado, la tregua con Xi Jinping y la búsqueda de apelar a aliados para contener a China en Asia. Y en este marco, digamos, la ofensiva imperialista en regla sobre América Latina puede leerse como la preparación para un enfrentamiento más global con China. Y todo esto implica que el desarrollo de un gran movimiento antiimperialista de la clase trabajadora y de los pueblos latinoamericanos se vuelve cada vez un problema más existencial, digamos, de vida o muerte. Por eso es clave todo lo que contaba Jimena sobre las movilizaciones históricas de No Kings, el desarrollo del movimiento en solidaridad con Palestina, los cambios en la conciencia que está habiendo en Estados Unidos, ¿no? Es esta alianza entre los pueblos latinoamericanos y la clase trabajadora estadounidense la que puede darle vuelta a toda esta historia. Sí, bueno, lo que hablamos en este programa hoy sobre América Latina y también lo que hablábamos en el programa anterior, ¿no? Sobre el movimiento de solidaridad con Palestina, son, digamos, grandes luchas antiimperialistas que están planteadas. Nosotros hablamos de lo que fueron, por ejemplo, las huelgas generales en Italia en apoyo al pueblo palestino contra el genocidio, el movimiento que se dio acá también en el Estado español con huelgas estudiantiles, huelgas de sindicatos combativos, las grandes movilizaciones que se vienen dando en Alemania, en Reino Unido y en otros países. Bueno, en un sentido son un ejemplo de cómo una lucha contra el colonialismo, contra el imperialismo puede despertar también la lucha de la clase trabajadora en los países imperialistas, en los países centrales, y que ahí en esa articulación está la fuerza para combatir al imperialismo y al capitalismo, ¿no? Como sistema global. Así que creo que hoy también está planteado poner la mirada en lo que está pasando en América Latina y desarrollar una perspectiva también en este sentido. Totalmente, totalmente, José. Bueno, con esa idea cerramos y si les parece nos despedimos hasta la próxima. Y bueno, agradecer como siempre a todo el equipo de producción, sin el cual esto sería imposible, a Milena Ferreira, a C. Pavic, a Ludmila Pons, a Daniela Emac acá en Buenos Aires, bueno, y a Raúl Cámara, a Nadine Trujillo y David allá en Madrid, que les mandamos un abrazo. Les agradecemos como siempre el laburo. Y bueno, antes de despedirnos, algo muy importante, porque en Izquierda Diario necesitamos el apoyo de todos ustedes para poder seguir con este programa y con todos los programas que venimos haciendo, como les decíamos. Para eso les pedimos que se asocien y que colaboren con lo que puedan. Es muy fácil, les dejamos el link en la descripción y se pueden asociar desde el país en el que estén. Así que bueno, les agradecemos mucho esto y también que como siempre nos dejen comentarios y likes y nos vemos la próxima. Hasta la próxima.